Hola chicos, hoy vamos a hablar de la literatura clásica griega. Vieron que cuando nosotros hablamos de literatura griega pensamos a veces en algo que está viejo, que es de otro tiempo, que bueno, probablemente sea aburrido. Y bueno, en esta clase quiero invitarlos a pensar algunas características de la poesía oral en el mundo griego, que les aseguro que son muy parecidas a ciertas prácticas musicales que vemos hoy, como por ejemplo el rap freestyle. Vieron que cuando vimos la película Troya, nosotros comentamos que tenían partes de tres clásicos, Ilíada, Odisea, que son de Homero, y una obra posterior que es Eneida, que es donde se cuenta lo del caballo de Troya. Así vemos que el cine permite reciclar, adaptar los argumentos, y eso también pasaba en la época de Homero. Vamos a ver que acerca de la obra de él hay una serie de discusiones acerca del copyright, que le llamaríamos hoy, o sea, los derechos de autor. Los críticos se preguntan si Ilíada y Odisea son obras del mismo autor, por ejemplo, si Homero fue el único autor de las obras o si él retoma los cantos que durante siglos habían sido cantados por los Aedas, que ya les voy a contar quiénes eran. Entonces, la pregunta acá sería, ¿cómo imaginamos esa poesía oral que sirvió de base para la obra? Entonces, bueno, haciendo un análisis de los poemas desde un punto de vista de la poesía oral, podemos percibir que no surgieron por sí solos, sino que son justamente la cristalización, que le llamamos a un punto culminante de una larguísima tradición épica de carácter oral. Aparte de este proceso, las obras son también el punto de transición desde la antigua poesía de los aedos o cantores a la poesía de los rapsodos o recitadores. O sea, son dos momentos de la poesía oral griega. Los aedas eran poetas de la antigua Grecia que cantaban epopeyas acompañándose de un instrumento musical, la cítara o la lira. Se distinguían de los rapsodas, que aparecen mucho más tarde, porque los aedas cantaban las obras que componían. En cambio, los rapsodas declamaban y recitaban obras que eran de otros autores. Y no tañían la cítara, sino que sostenían un bastón en la mano para marcar el ritmo del poema. Aedas y rapsodas, como así lo hacía seguramente también Homero, recorrían las ciudades de la Hélade, de la península helénica, prestando sus servicios como poetas y cantores, por lo que recibían su paga. Así, de este modo, en las fiestas populares, en las ferias, en el ágora, que es la plaza de la polis griega, rescataban la historia de la comunidad, las hazañas del país. Se decía que eran acompañados por la diosa Mnemosine, de donde viene la palabra mnemos, memoria, porque tenían que tener una memoria prodigiosa para poder recordar todas esas historias en un momento en que la escritura todavía no estaba inventada en Grecia. Por lo tanto, ahí, de ese modo, ellos usaban un sistema mnemotécnico, es decir, de modos de recordar, por el cual una misma historia podía ser contada de muchas maneras. Dos aedas con el mismo grupo de versos podían componer presentaciones diferentes. Por ejemplo, por eso se decía que antes de que Homero canonizara la Ilíada, es decir, le diera una forma fija, escrita, se podían escuchar en Grecia distintas Ilíadas, distintos modos de contarla, de buena y mala calidad, dependiendo de la maestría del Aeda y del público. En este sistema mnemotécnico podíamos considerar que había versos que ya se repetían. Es como hoy en el freestyle si pudiéramos pensar en estas rimas recicladas, que se usaban, o sea, versos que se usaban de modos distintos, acomodándose a la situación. Es imposible porque este nunca nos va a rapear. Te lo juro, hermano, que rapeando de nuevo España lo vuelvo más. Van a ganar, nos van a ganar, nos van a ganar, nos van a ganar. Si no lo hicieron en México, menos lo harán acá. Ahora sabe que por mucho que me digan, mira que ahora mismo no nos pueden igualar. Dice que no ganas en mis panas, que mejor de las mis panas que me van a ganar. Nos van a ganar, nos van a ganar, nos van a ganar, nos van a ganar. Ya cumplisteis el sueño, ahora de vuelta a la realidad. No puede conmigo porque te juro que la batalla no puede conmigo porque no van a cambiar. Van a ganar, nos van a ganar, van a ganar, nos van a ganar. No le griten a la copia si aquí está el original. Y esto se daba porque en la poesía oral no existe la estructura fija, diríamos, sino que
puede ir variando de acuerdo a la trama, al énfasis que le ponga en algún momento de la historia y al público, ¿no? que estaba escuchando esa historia. Por eso podemos decir que en esa época no era tan importante qué se contaba. Es decir, porque las historias que se contaban ya eran conocidas. Por ejemplo, en el caso de la guerra de Troya, había pasado 400 años antes. Entonces no se trataba de spoilear, diríamos, la historia ya se conocía. Lo importante era cómo se decía, cómo se presentaba en función del auditorio. Y ahí entra en juego lo que es el lenguaje literario, es decir, cómo se trabajaba para llamar la atención, qué figuras usaba, qué rimas, cómo estaba eso dicho de un modo particular. Entonces, en ese punto, esas figuras literarias, podemos ver en esos juegos de palabras un aspecto muy parecido al freestyle actual, porque podemos encontrar muchas de las figuras literarias que se encontraban en Ilíada y en Odisea en modos que todavía se usan hoy en las competencias de rap. Parece que eres diabético y tu nutricionista Willy Wonka. Y lo cogiste como hobby tras la rehabilitación de la anorexia. Después de esto coges depresión, tan canijo el cabrón que usan sus huesos para hacer papiroflexia. Joderme porque en esto soy el amo. Tú eres el Sergio, yo a 3 perros les tilabo. Es decir, a 3 cantis. Joderme si te la pongo en la frente. Tú eres un microbio, lógicamente. Yo estoy enganchado al micro, biológicamente. Boca, hermano, ya verás te gano porque tú eres un palguera cuando este no se salva. Tú eres la prueba directa en el panorama que no hay personas sinceras ni monedas sin dos caras. Vos hablás de eso ni su carrera, vos hablás de eso ni su carrera. Eso acote es de pussy o de botinera. Es muy fácil hablar de la carrera de otro, destruir lo ajeno para no construir lo propio. No puedo hacer mi... No podés hacerlo conmigo, hermano, mi rap ya se provoca. El juego del miedo contra el juego de la boca, esto choca. Paradoja, te dejo boquiabierto mientras te cierro la boca. Como ven, el tema es muy profundo, así que vamos a seguir trabajándolo, reconociendo estas figuras literarias tanto en Ilíada y Odisea como en otras batallas de freestyle que a ustedes les gusten. Gracias chicos, seguimos trabajando.